nuestro tiempo de clases es más corto y tenemos dos presentaciones importantes como son Mycobacterium y Bacillus. Entonces, a la y 30, Nicole, por favor, mañana empezamos para dar un tiempito más por estos días. Me da miedo que se enferme. ¿Estamos empezando la semana bien? ¿Estamos con ganas o todavía un sueñito más algunos quieren? Sí, doctor, con ganas. La anterior vez no pasamos clase. El anterior lunes. No pasamos clase, ¿verdad? Ya. Entonces, rápidamente para anotar y sumando puntos, ¿quiénes tienen lectura? Doctor, Ya, yo más que una lectura quería saber su opinión sobre el tema, porque no sé si usted ha visto, este último mes fue aprobado por la FDA un medicamento que no cura el Alzheimer, pero sí retrasa el proceso de la enfermedad. sí. Y este medicamento decía en las noticias, o sea, hay que aclarar que el medicamento no cura el Alzheimer, sino retrasa el proceso de la enfermedad en sus etapas más tempranas, porque actúa disolviendo las placas que produce el Alzheimer en el cerebro. Entonces, el medicamento se decía que era controversial porque no había sido probado mucho y además que en algunos pacientes sí mostraba que removía las placas y en otros decía que había provocado una inflamación a nivel del cerebro. Y además la FDA sacó un comunicado de que si el medicamento, o sea, que comprometía al laboratorio que iba a producir el medicamento a seguir haciendo más investigaciones sobre el medicamento en las personas que lo iban a utilizar y que si, que sí que, que si, ¿Daba que resultado? si mostraban que no daba resultado, que lo iban a sacar del mercado. Y por eso es que muchos médicos están a favor y otros están en contra. No sé, ¿qué opina usted? Bueno, yo, en primer lugar, el tema de Alzheimer es un tema de actualidad. Muchas familias, hemos tenido un miembro de la familia con el problema de Alzheimer, ¿no? Que antes era conocido como síntomas de la vejez o consecuencias de la vejez, pero con el tiempo se ha ido notando de que numerosos casos se presentan ya en todas partes del mundo. Entonces, urge una solución. El tema era en principio la causa, o sea, durante mucho tiempo yo creo que se perdió tiempo buscando la causa, la razón por la cual. Se decía un prión, se decía un virus, se decía N cantidad de cosas. Hoy sabemos que es una degeneración nada más provocada por la acumulación de esas placas de grasa en niveles de los pequeños vasos que irrigan el cerebro y todo eso. Bueno, pero ya también he escuchado acerca de ese medicamento que está siendo utilizado por muchas personas ya en Estados Unidos. Creo que aquí en Bolivia también algunos ya han traído. El tema es el tabú cuando se inicia un tratamiento de esa naturaleza con un medicamento que no ha tenido, o sea, como ha visto en las vacunas, por ejemplo, en las vacunas que nos están inyectando hoy para el COVID, se han tenido que hacer varias etapas, ¿no? Primero sobre un número limitado de personas, luego un mayor número, luego la tercera fase con una población mayor, y siempre es la búsqueda de reacciones contrarias del medicamento o de la vacuna. Entonces yo creo que aquí todavía no ha habido, el tema es cómo escoger un grupo de personas afectadas con Alzheimer para hacer la prueba. O sea, ese es el dilema tremendo. No se puede hacer como en el caso de las vacunas porque obviamente hay personas en diferentes niveles de la enfermedad y si va a haber reacciones contrarias también no hay el deseo de la familia de someter al paciente. Algunos sí, otros no, así como los médicos. Entonces, pero sucede como en todo medicamento al inicio.
todo medicamento tiene su reacción adversa. Lo que hay que buscar es que sea lo menos posible. Entonces, yo esto pienso que va a llevar un tiempo más de estudio, de análisis, pero al final se va a aceptar el producto porque está demostrado que mejora enormemente la calidad de vida. Y tengas en cuenta que son personas como su profesor, ya con 70, 80 años más, donde el periodo de vida que nos toca vivir es ya más corto, y entonces mejorar esos últimos años va a ser algo favorable, aunque evidentemente en algunos casos va a haber reacciones poco eh, saludables en las que hay que aceptar que el medicamento no lo puede todo. Yo creo que hay que utilizar, porque peor es ver, no sé si usted a lo mejor está interesada, Laida, por el tema, porque a lo mejor tiene algún familiar con la abuelita, el abuelito con ese tema, y, no, yo a mi madre, con mi madre padeció de Alzheimer, y durante 7 años tuve que atenderla personalmente con el tema, y no había manera. Es algo deprimente, no día a día, pero semana a semana se va deteriorando, se va complicando el caso. Es algo que no solo sufre la persona, sino la familia tremendamente. Y si hay algo que mejore la calidad de vida, que detenga un poco este avance tan inexorable de la enfermedad, yo creo que desde mi punto de vista es aceptable, porque de todas maneras da un alivio a la persona y a la familia. Eso sería la idea. Sí, doctor, yo igual pensaba lo mismo. Teniendo en cuenta todo eso, yo igual pensé lo mismo. Bien, yo creo que sí, que ya hay buenos resultados, ya hay, como usted ha dicho y ha leído, hay que detectar la enfermedad en etapas tempranas para que el resultado sea más eficiente. Y no va a sanar, no va a sanar, pero va a aliviar, porque eso es lo que yo buscaba cuando atendía a mi madre. Decía, algo que por lo menos le deje que recuerde, que hable con normalidad, que se porte como era ella. Y no había en esa época posibilidad, y era un tabú en realidad la enfermedad. Yo creo que se ha dado un paso importante y hay que aprovecharlo. Eso sería. Sí, gracias, doctor, por responder. Ya, no, gracias a usted por dar información buena. A ver, ¿alguien más que no sea Alzheimer? Yo tengo una noticia. A ver, Bueno, mi noticia la saqué del Deber y trata de que se estaría dando la mortandad de abejas en Río Grande. sí, algo vi. Sí, la causa de la mortandad se estuviera dando por usar productos agroquímicos en cultivo de plantaciones. Entonces el viceministro de Ambiente y Agua dice que especialmente se estaría dando porque las abejas consumían polen de flores fumigadas con productos tóxicos. Estos productos se utilizan para productos agrícolas de procedencia transgénica. Entonces se solicitó que hagan denuncias en el Tribunal Agroambiental para ubicar a los responsables, porque a causa de las sustancias tóxicas se estuviera dando una pérdida alrededor de $150,000 por ahí, porque se destruyeron alrededor de 300 colmenas, y esto era una herramienta de trabajo para algunas familias. Eso es todo, doctor. Bien, o sea, la apicultura es una rama de la producción también animal, en este caso, que es importantísima y ha tenido un avance notable. Uno de los grandes propulsores de esto es un colega, Arsenio Cárdenas, que vive en Portachuelo, salido de la facultad. Él hará unos 30 años atrás empezó con apicultura. Ya había gente que hacía apicultura, pero lo hacía, eran muy pocos. Y desde entonces se ha comenzado a desarrollar y tiene una notable importancia en el bienestar económico de muchas familias que se dedican a esto. Ya es conocido el hecho de que el uso de pesticidas, insecticidas y otros es grave no solo para las abejitas, sino para otras especies que son importantes en la cadena de la biología. Y lo que no deberían estar mencionando es el tema de los transgénicos.
Más bien los transgénicos lo que se utilizan es para evitar la presencia de enfermedades, evitar esas fumigaciones. Entonces ahí hay una distorsión, a mí me parece, de la, de la, de la, del anuncio, ¿no? De la noticia. Hay una distorsión, como hay una lucha entre el sector productivo que quiere, para algunos casos, utilizar transgénicos, como lo están haciendo ya en los países vecinos. El gobierno se aferra a no permitir eso y es una lucha ya para hallar disculpas. El tema es evidente en la producción más bien actual, sin transgénicos, como ha visto, en el arroz, en el maíz, en la soya, se tiene que utilizar ingentes cantidades de pesticidas, de productos que matan las plagas, que eliminan los productores las plagas en las plantas. Y lógicamente, si esas plantas están dosificadas con ese producto, obvio que la flor tiene que contener residuos, porque esos no se metabolizan, esos caen en el suelo, matan una diversidad de microorganismos presentes en el suelo y todo eso, y es un daño tremendo. Lo que hay que buscar es evitar que eso suceda en áreas donde hay apicultura, pero eso, inclusive yo debo decirle que al igual que los pesticidas, los celulares son tremendamente las ondas que emiten los celulares, los wifi y los otros, son tremendamente dañinos para las abejitas también. Por eso es que hoy van y buscan lugares más alejados donde no haya mucha llegada de esto, porque las desconciertan y no le permiten llegar a su colmena después de obtener el néctar de las flores que van y absorben. Entonces hay varios motivos, pero claro, este es el más grave porque ha provocado la eliminación de cientos de cajones, ¿verdad? De colmenas de varias zonas de Sí, Santa 300 Cruz. colmenas, dicen. Sí, pérdida económica y además pérdida de producto, que es lo importante, que están apetecidos. Yo creo que la mayoría de nosotros, por lo menos una vez al día, estamos endulzando algo con miel, propóleo o cualquier producto que es tan excelente para la salud. Tómese en cuenta que el propóleo contiene varios grupos de antibióticos para varias infecciones en garganta, en lugares así. Es ideal el propóleo por la presencia de sustancias antibióticas. Buena noticia también, Carla. A ver, ¿alguien más? Yo tengo una, doctor. Rivera Villegas, Carlos. Adelante. Ya, los edulcorantes artificiales pueden hacer que las bacterias intestinales se enfermen y invadan la pared intestinal. Este estudio fue publicado por el International Journal of Molecular Science, que es el primero en sugerir los efectos patógenos de algunos de los edulcorantes artificiales más utilizados. Por ejemplo, puede ser la sacarina, la sucralosa y el espartamo, perdón. En dos tipos de bacterias intestinales. En dos tipos de bacterias intestinales, que sería la Escherichia coli, la Enterococcus faecalis. Fecalis. El uso de edulcorantes comunes pues podría enfermar a estas bacterias intestinales, haciendo que invadan la pared intestinal, lo que podría provocar graves problemas en la salud. Es decir, que estos cambios podrían llevar a nuestras propias bacterias intestinales a invadir y causar daño en nuestro intestino, doctor. O sea, lo volvemos al tema de los patógenos oportunistas, ¿verdad? Que tanta microbiota que en principio es favorable a nuestra vida, por estas situaciones del uso de endulcorantes, como usted está mencionando, pueden revertir la cosa, es decir, convertirse más bien en patógenos oportunistas. Y ya de hecho, los endulcorantes que desafortunadamente utilizamos porque yo estoy con prediabetes también. Este año me diagnosticaron prediabetes y estoy utilizando para desayunar, para mi cafecito, endulcorante. Se sabe también que
posiblemente son causas de cáncer y otros más, pero claro, mientras se utilizan productos, como hablábamos con Laida, se utilizan productos para el tratamiento de ciertas enfermedades, también hay efectos adversos en varios de ellos. Y los endulcorantes está demostrado que son causa de ciertas formas de cáncer en las personas. Encima más que nos matan la microbiota buena que tenemos en varios tejidos y órganos que nos favorecen a la vida. Bien, bien, Carlos. Bien. Te ha hablado usted de Streptococcus fecalis, que luego vamos a hablar también. Rocío. Sí, doctor. Bueno, Rocío Fernanda, ¿qué? Sí. Pero su Marce. apellido. Marce. Marce, ya, es que no está su apellido. Ya, adelante, Marce. Yo vi una noticia sobre lo que se trata sobre la legionela. Legionela. Bueno, sí. Bueno, la salud investiga sobre el brote de la legionela en Blandés, que es en la región de Cataluña. En Blandés se registraron unas 6 personas a 12 personas han sido hospitalizadas por el brote de la bacteria legionela. El Departamento de Salud ha abierto una investigación para detectar cuál fue el foco de episodio de este infeccioso. La legionela está causada por una bacteria Legionella pneumopila que puede encontrarse en el medio ambiente en lugares comunes como en zonas con agua estancada o en la tierra. Bueno, es una enfermedad que no se transmite de persona a persona. Se contagian al inhalar la bacteria y cuando viajan en el interior de gotas de agua microscópica que flotan en el aire, y esto produce una infección pulmonar como una neumonía o una pulmonía. Ya, o sea, la legionela no era tomada en cuenta hasta hace unos 20 años. Y precisamente se descubre esta enfermedad y se la llama, se le da el nombre genérico de legionela, porque precisamente en las primeras personas que se presentan con enfermedades son legionarios, o sea, soldados que prestaban servicio en otros países, en diferentes contiendas internacionales. De ahí legionarios, de ahí viene legionela. Y el estudio tuvo que realizar, en principio se pensaba que era un virus porque era una neumonía muy pertinaz, muy grave y que rápidamente mataba a la persona. Entonces los estudios empiezan, y particularmente en España, Inglaterra, España sobre todo, tenía el mayor número de personas con legionela. Y se descubre que evidentemente es una bacteria que vive en lugares que hay agua. Y descubren con facilidad que muchas veces se ubicaban en los equipos de aire acondicionado, en los acondicionadores de aire, en los tubos que quedan con un poco de agua allí, y al encender esos aires acondicionados botaban con el viento una cantidad grande de la bacteria que era inhalada por las personas. Pero también después de descubrir eso, se descubre que varias otras formas de presentación. Evidentemente sigue siendo ya una enfermedad que no es muy frecuente, pero que de tiempo en tiempo se presenta con carácter epidémico, es decir, que afecta a varias personas, y es debido a la forma común en que se infectan por estar en ambientes donde hay este tipo de distribución del aire, que es peligroso. Por eso que en un tiempo muchos dejaron de utilizar su aire acondicionado pensando que ya venían contaminadas con legionela, cuando la realidad es que tiene que haber una forma de contaminación con la bacteria para que ésta comience a difundir a través del aire que expulsa un acondicionador para refrescar el ambiente. Bien, bien, Rocío. ¿Alguna más? Siguen durmiendo. Yo creo. A ver, Jorge Luis y luego María
Centeno. Sí. ¿Ya? Jorge Luis, adelante. Gracias, doctor. La noticia es sobre microbiología. Habla de que ciertas bacterias de la piel se vuelven patógenas tras una remodelación de la pared celular. Un cambio genético contribuye a que la transformación de estas bacterias que provocan infecciones sanguíneas graves. Hay un equipo de Speicher que ha descubierto que algunos linajes de Staphylococcus epidermis infeccioso contienen un grupo de genes responsables de síntesis de ciertas moléculas de la pared celular, y estas moléculas inusuales de la pared celular de Staphylococcus epidermis contribuyen a que esta bacteria, que es residente habitual de la piel humana, se vuelve nociva e invade la sangre. Staphylococcus epidermidis. Sí, esa es. Epidermidis, ¿no? Es un estafilococo que inclusive presenta un pigmento cuando se lo cultiva en medios de cultivo. Es un habitante normal de nuestra piel, ¿verdad? Y entonces está mostrando ahí que evidentemente puede convertirse en patógeno oportunista como muchas otras bacterias. Interesante, interesante. María Centeno, por favor. Doctor, yo tengo una noticia que sería que un grupo de investigadores había hallado que las bacterias intestinales estaban ligadas con la depresión. Y se decía que habían identificado unos grupos específicos de microorganismos que se relacionaban positiva o negativamente con la salud mental. Y esos investigadores encontraron que se habían agotado 2 géneros bacterianos, que eran los Coprococcus y Dialester, de manera constante en varios individuos que tenían depresión, y independientemente de si tenían algún tratamiento de antidepresivos. O sea, estamos mencionando que la modificación de una microbiota puede llevar a estados de depresión. Inclusive en relación a lo que ponía como ejemplo Laida Peñaranda, también asocian mucho que los problemas de Alzheimer tienen que ver también con un cambio de la microbiota intestinal en particular. Inclusive hablan también que el tema de los niños autistas o con autismo o con el espectro autismo también tiene que ver con la modificación de su microbiota intestinal, es decir, que los estados de ánimo tienen que ver con eso. Bien, porque ahorita la depresión es un problema que está afectando a millones de personas en todo el mundo. O sea, de tener una rutina de trabajo y de vida normal que se ha estado llevando a este confinamiento obligatorio que tenemos, cambia muchísimo el concepto y la salud mental que uno tiene. Bien, y eso tendrá que estudiarse también, la presencia de esta microbiota saludable que es necesaria que esté presente, sin evitar la eliminación de esas especies que ha mencionado nuestra compañera. Bien, interesante también. Todos estamos con la mente. ¿Nadie más? Yo, doctor. Y algo así. Hace rato que no ha hablado usted. Adelante. Yo leí una noticia donde decía que la cantidad de calor que atrapa la Tierra se ha duplicado en los últimos 15 años, según un estudio realizado por la NASA y investigadores estadounidenses. Se dice que se habla de una notable proporción de energía que ya aumenta y que no puede salir de la atmósfera. Esto provoca el calentamiento global y el desequilibrio energético. Usando 2 satélites para medir el desequilibrio, los científicos descubrieron que la Tierra está triunfando más energía de la que debe,
y realizando que pues el mundo se caliente todavía más, lo que además se conoce como pues el desequilibrio energético. Bien, ayer de casualidad, porque en estos días de frío y de no poder salir, uno se cansa de mirar televisión, pero ayer vi un programa muy bonito argentino o chileno, argentino, programa en la que una especialista en medio ambiente indicaba que ya es irreversible el tema del calentamiento global, que las medidas que quieren tomar es para detener un poco el avance de ese calentamiento global. Y eso está modificando obviamente la vida en el globo terráqueo, la vida no solo de los humanos, sino de diferentes especies que comienzan a desaparecer y a emerger otras, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, los países que causan mayor incremento en el cambio energético son los países industrializados, los grandes países, y que no hacen nada por modificar esa actitud. Es más importante el ganar dinero que el pensar en la vida futura de la especie humana y de las diferentes especies, no solo de los humanos. Nosotros somos un eslabón más en la cadena de la vida. Entonces, no en vano, un jefe de una tribu india dijo, cuando hayas terminado de tumbar el último árbol, cuando hayas terminado de cortar la última flor, cuando hayas terminado de ensuciar los ríos y el agua, os daréis cuenta que el dinero no se come, ¿verdad? Y eso lo dijo muchos años atrás, muchísimos años atrás. Lo dijo un jefe suizo de la tribu Sioux, en Estados Unidos. Famoso dicho de que te darás cuenta que no es cuestión de acumular dinero para vivir, porque el día de mañana no vamos a vivir con dinero, sino con alimentos y otras actividades sanas. Bueno, interesante. Nos están volviendo poetas ya también. Quisiera que enciendan los que puedan su cámara, rápidamente. Algunos quieren, porque los he pillado sin peinarse a la mayoría. Está bien, varios están en su habitación, están con frío, es lógico. Bueno, ahí veo a Vaspineiro con gorra, con Chulito, Rocío, a Laida está más calentita, parece en su dormitorio sin salir. Espinosa, García. Bueno, no muchos, pero de los que están con su cámara abierta, encendida, perdón, vamos a hablar hoy día de análisis microbiológico del agua. O sea, algunos pensarán y dirán, ¿qué tiene que ver con el médico veterinario? El médico veterinario es el encargado por ley en todas partes del mundo de controlar la calidad del agua y de los alimentos. O sea, una rama importantísima en el estudio de la medicina veterinaria tiene que ver también con la calidad de agua. Y si bien algunos de ustedes nunca van a hacer más un análisis de agua, pero sí tienen que solicitarlo porque van a estar a cargo de producciones animales que necesitan abundante y agua limpia, o como decimos normalmente, agua potable. A ver, rapidito, con Laida, que está ahí más atenta. ¿Cuánto de agua tomamos diariamente, Laida? Bueno, en estos días de frío no mucho, pero ¿cuánto normalmente? Normalmente tienen que ser 2 litros alrededor. Pero usted, lo normal es... ¿Yo? Ajá. No, yo tomo más porque hago ejercicio, entonces tengo que tomar más. Pero como hace frío. ¿Va al gimnasio o hace en su casa? Sí, voy al gimnasio. Ah, Entonces
Alrededor de 3 litros tomo. Vida sana, vida buena, vida larga. Bien. A ver, alguien más. Está Espinosa y veo. Espinosa García. ¿Cuánto de agua? Rápido, rápido, para no perder el tiempo. Normalmente ni un litro, creo. Qué barbaridad. Ya me imagino que tiene problemas de digestión, inclusive, si no se toma agua. Muchas personas No, padecen. doctor, no. No, Más bien bueno, más bien que no, pero eso conlleva a que no haya un equilibrio hídrico en todo su organismo y eso con el tiempo puede provocar algunos trastornos. Por eso es importante, ni mucho ni poco, lo necesario de agua para mantener el equilibrio hídrico necesario. ¿Alguien más? Veo ahí algunos que apagaron ahí. A ver, Vaspinero, que se tapó su cara, no se lavaba la cara. No, mucho, 1,5 litros, doctor, 1 litro. ¿Cuánto pesa Vaspinero? 70, doctor. 70, no, debía estar cerca al 1,5 litros también. Está bien, está bien. ¿Alguien más que quiere intervenir? Yo prefiero jugo, doctor. Pero claro, el agua no quiere decir que le va a tomar agua como tal. En jugos, en todo lo que sea, en frutas, también se considera agua, porque todo está constituido de agua. Recuerde bien que cada célula de nosotros contiene una mayor cantidad de agua. Yo que soy viejo, mis células deben estar en 65-70% de agua, pero ustedes que están en los 20 años, seguro que está más arriba de 80 cada célula. 80%. Por eso dice, somos hechos de agua, estamos hechos de agua. Y entonces es importante el consumo de agua. ¿Alguien Pero más? creo que siempre es mejor, ¿no? Agua, porque a mi mamá le hace daño cuando es jugosa sin azúcar. Claro, el azúcar es lo que daña. El consumo de azúcar ya está demostrado de que no es apropiado en la forma que lo hacemos, ¿verdad? Y nos gusta, aparte de eso, del azúcar que viene en las frutas, en los jugos, todo eso, el consumo de otros productos endulzados también conllevan a trastornos en la buena alimentación que debemos mantener, ¿verdad? Mejor es agua, evidentemente. Por eso la moda que antes criticábamos en los gringos, porque antes los gringos nomás eran los que llegaban con su botellita de agua, como nuestro gobernador Camacho, que para permanentemente con su botellita de agua, ¿verdad? Y eso es bueno, pero tampoco es bueno exagerar, ¿no? O sea, debe consumir el agua en la cantidad suficiente que pueda permitir ese recambio hídrico que he mencionado. Bien, bien. ¿Quién más? Yo tomo, doctor, 1 litro y más, 1 litro y más. Sí. Un poquito más. ¿Cuánto pesa? 65 kilos. Se podría decir 60. 60. 1,5 litros. 1,5 litros creo que es lo ideal. Sí. Bueno, pero vamos a compartir para hablar de la... Si quieren pueden apagar su pantalla también, ya era para un poquito despertarlos y ya sé quiénes están y quiénes no están. Esta práctica, una de las, esta y la siguiente haremos sobre alimentos, son de las prácticas que más extraño, porque esta práctica no solo la hacemos en el laboratorio, sino que pedimos a los alumnos que traigan muestras de agua de diferentes granjas, granjas avícolas, granjas de cerdos, lecherías, donde haya producción animal y por último donde hayan comunidades más apartadas, comunidades más pobres, donde consumen agua, para hacerle el análisis correspondiente al agua. Y es interesante porque grupos de estudiantes se movilizan a tomar muestras, a hacer el análisis y luego devolver el resultado a la granja o al lugar donde se ha tomado la muestra.
y esto nos da la función de la extensión universitaria, que es tan importante, llevar la información hacia las personas, hacia los núcleos familiares que no tienen opción de conocer estos detalles. Bueno, el tema dice análisis microbiológico del agua. Y sabemos que para establecer la potabilidad del agua hay que hacer análisis físicos, químicos y microbiológicos. O sea, desde esos dos puntos de vista se puede establecer la potabilidad del agua. Y todos sabemos que cuando nos decimos potabilidad del agua es el grado en el cual el agua se puede consumir sin ningún problema, es decir, que no va a causar ningún trastorno ni daño en el organismo del animal o de las personas que consuman el agua. Y es verdad, en el físico-químico, en el físico nos enseñan desde el colegio, ¿verdad?, que el agua es incoloro, inodoro, insípido, ¿verdad? Sí, doctor. Que nos enseñan lo primero, que el agua es el único o uno de los pocos elementos que se puede encontrar en tres estados diferentes, ¿verdad? Como gas, como sólido y como líquido. Y en el tema químico, evidentemente hay aguas que contienen químicos que son favorables a la salud de las personas, pero también hay aguas que contienen químicos. Ayer salía la noticia en el periódico de la cantidad de mercurio que compra Bolivia. No me acuerdo si 18 o 28 agencias venden mercurio. ¿Para qué? Para la explotación del oro. Y esas explotaciones las hacen cerca de los ríos y botan el mercurio, ese metal pesado tan dañino, tan peligroso, botan a los ríos y están contaminando toda la Amazonía, porque como los ríos que tributan a los ríos amazónicos están en la altura, entonces, y esas minas de oro generalmente están en la zona de La Paz y todo eso, están contaminando el medio ambiente con productos. Y todos sabemos que eso no solo a la biodiversidad que está en esos ríos, sino también a las personas. El día de mañana puede ser algo tremendamente. Ese es un impacto contra la vida de todos los seres vivientes en el mundo. Entonces, pero también el agua contiene químicos que son favorables. Por eso, precisamente al estudiar, durante mucho tiempo se decía el líquido elemento, como que fuera algo adicional para el consumo. Hoy se sabe que es un nutriente, sobre todo por la incalculable cantidad de microelementos que posee el agua, que ayudan al proceso de digestión de animales y personas. Entonces, pero si nos ponemos a analizar, es importante los dos puntos de vista que mencionamos. Sin embargo, como dice abajito, desde el punto de vista de la profesión, ponemos más énfasis, no es que nos interese más, ponemos más énfasis en el microbiológico, porque sabemos principalmente que son los microorganismos causantes de diversas enfermedades que afectan a la salud de los animales y cuyas enfermedades inclusive pueden ser transmitidas al hombre. Entonces, en la zoonosis. Por eso es que en el estudio, al conocer que el agua es un importante vehículo en la transmisión de enfermedades, sobre todo del tipo gastroentérico, por eso es que nosotros en medicina veterinaria y zootecnia ponemos énfasis en establecer la calidad del agua desde el punto de vista microbiológico. Nos atrae más porque sabemos que a través del agua se pueden diseminar N cantidad de enfermedades entre los animales. Inclusive dentro de la misma granja, inclusive si hay algún riachuelo que pase cercano a la granja y esté conectado con otras granjas, puede llevar el agua a vehiculizar otras enfermedades de granja en granja, de zona en zona, de provincia en provincia, de departamento, de país en país. O sea, el agua puede vehiculizar
una enorme cantidad de enfermedades. Y vean cuán importante es el agua. Es deprimente ver, por ejemplo, lo que más nos muestran es la falta de agua en ciertas regiones del mundo, en África, por ejemplo, que se considera un continente tan grande. Los problemas de agua en ciertas zonas son tremendamente dañinos, peligrosos y lacerantes para quienes observamos eso. Y a veces no mostramos lo del país. Aquí en Bolivia, en ciertas zonas, sobre todo de Potosí, de la zona del altiplano, la falta de agua es algo desesperante. Y vean, en razón a esto, los organismos internacionales indican que el desarrollo de un pueblo se mide por la calidad de agua que consume. ¿Cómo es eso? Van a decir. Una de las grandes industrias emergentes y cada vez más desarrolladas es la industria del turismo. Hay países que viven gracias al turismo o tienen como su primera industria el turismo. España, por ejemplo. España tiene un altísimo porcentaje de ingresos económicos por el turismo. México, si queremos hablar de Latinoamérica, México vive gracias en gran medida a su turismo. Perú por diferentes aspectos también tiene que ver mucho sus ingresos con el tema del turismo. Y se han hecho estudios profundos en los que el estudio demuestra que el turismo podría ser mayor si en los lugares donde van a ir los turistas la calidad del agua es buena. Dicen que un altísimo porcentaje, para Sudamérica dicen que más del 70% del turismo que podríamos recibir, que sea de un 100%, del 70% a última hora decide viajar hacia zonas de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la calidad del agua no es buena. No se puede consumir agua, por ejemplo, del grifo, de la canilla, como dicen. No se puede consumir. Y en muchas regiones se carece del agua. Entonces, esto tiene que ver también con la economía de los países. Y no en vano, muchos ya comienzan a profetizar que en los próximos 20 o 30 años, muchas de las guerras, de las contiendas que van a existir entre países y entre habitantes del mismo país va a ser por agua, ante la falta de agua. Recuerden bien que se decía que menos del 3% del agua que existe en nuestro mundo es consumible. Hoy dicen menos del 2.5%. O sea, cada vez el agua es un recurso menor. Y ahí va a la conciencia de ustedes, de nosotros, ¿no? Para no culparlos a ustedes, nosotros, que a veces hacemos un uso irracional del agua, como si nunca se nos vaya a acabar. Santa Cruz está en vísperas de tener serios problemas de agua. ¿Por qué? Porque cada vez la población es mayor y los acuíferos se van destruyendo, de donde resulta que con un tiempo de 30 años se considera que vamos a sufrir, o bueno, van a sufrir ustedes, ya yo no estaré, van a sufrir problemas de agua. Y eso hay que hablar a la conciencia de no votar, porque ahorita, por ejemplo, gracias a Dios hace frío, muy pocos de ustedes se habrán duchado. Yo estoy esperando terminar mi clase para recién tomar mi ducha. ¿Verdad? Y tienen la costumbre de no economizar agua. Abren a todo dar la ducha, la mantienen durante todo el tiempo, es decir, cuando están haciendo uso del jabón o del shampoo, no detienen un rato la ducha, etc. Si van a lavarse la boca, desde el momento que van a utilizar el agua del grifo, abren la llave y la dejan chorreando, aun cuando se estén cepillando 5 minutos los dientes sin necesidad de agua. Y van botando agua. Entonces, esos aspectos hay que modificarlos, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué nos interesa el estudio del agua a los veterinarios? Porque el día de mañana, ustedes me decían en la primera clase que varios de ustedes van a dedicarse a la producción animal. Pobre del
médicos veterinarios o tecnistas que hagan un proyecto, sea para producción de aves, de cerdos, de bovinos, en fin, para cualquiera de las producciones. Inclusive podemos decir para la producción de la apicultura, que estábamos hablando de las abejitas. Tiene que haber una fuente de agua cercana para las abejitas para que ellas puedan producir. Y agua de buena calidad, potable en otras palabras, ¿verdad? Entonces, pobre del veterinario, del proyectista que no haya incluido el tema agua. Y algunos dirán, pero los cerdos son cochinos, que es una de las especies animales que necesita mayor calidad de agua para producir. En las aves ni qué se diga. Algunos dirán, pero yo veo que el ganado bovino toma agua en los charcos, claro, pero comparen esa producción animal con otra que ha recibido agua de buena calidad. Vamos a ver que los que toman agua de cualquier agua tienen sus terneros de menos peso, parecen unas ovejas en lugar de ser bovinos por la calidad del pelo, muy larga, tienen el abdomen, o sea, la panza de un tamaño exagerado por la cantidad de parásitos, y si normalmente en una producción bovina, en una producción de carne, se debiera sacar el novillito al máximo a los 2 años, aquí sacamos a los 3 años y medio. Alguno me dirá, alguno que está ligado a la producción, no, en nuestro caso también sacamos a los 2 años, pero seguro que tienen buenas pasturas, seguro que tienen buena calidad de agua, etcétera, etcétera. ¿Y por qué mencionamos esto? Particularmente las enfermedades gastroentéricas se transmiten a través del consumo de agua no potable. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el principal contaminante de las aguas, de los acuíferos, es la materia fecal de animales y de personas. El ejemplo más claro lo tenemos cuando venimos de los valles, cuando vengo de mi Valle Grande hacia aquí, desde Samaipata hasta llegar a la ciudad de Santa Cruz, los diferentes poblados que están asentados a la vera del río Piraí echan todos sus desechos orgánicos al Piraí. Por eso nuestro Piraí es un río muerto. ¿Por qué? Por la cantidad de materia orgánica que se descarga en ese río. Y si vamos mirando así, vamos a ver en diferentes cuencas que sucede lo mismo. Entonces, el agua evidentemente es contaminada principalmente con materia fecal. Y lógicamente ya otras contaminaciones que no viene al caso indicar. Por esa razón, el estudio o el análisis que se hace para establecer la potabilidad desde el punto de vista microbiológico del agua está dirigido a buscar indicadores de contaminación fecal. O sea, en una agua que manden al laboratorio, por ejemplo, si alguien quiere descubrir Listeria monocytogenes, el laboratorio va a decir, no, es imposible que pueda hacerle yo en la muestra de agua Listeria monocytogenes. Pero sí le voy a hacer la demostración que el agua está contaminada con materia fecal, y si está contaminada con materia fecal, entonces quiere decir que no solo Listeria, sino otros patógenos más están incluidos en la lista de lo que contiene su muestra de agua. Por eso es que estas pruebas están dirigidas a buscar esos indicadores de contaminación fecal. ¿Y cuáles son esos indicadores de contaminación fecal? Las bacterias entéricas, las enterobacterias, de las cuales ya hemos hablado: Klebsiella, Proteus, Yersinia, Escherichia, Salmonella. Inclusive cuando explicaba Nicole Clostridium, decía que muchos Clostridium están en la materia fecal de los animales y de las personas. Entonces, esos indicadores, o sea, que en el análisis del agua va el trabajo a determinar la presencia de esos indicadores, de esas bacterias entéricas, que es importante. Y ahí lo dice: en el análisis microbiológico del agua se utilizan 3 indicadores de contaminación fecal. Sí, se utilizan mucho más, pero a nivel mundial y a nivel sobre todo de Latinoamérica se buscan 3 indicadores de contaminación fecal. El grupo coliformes,
que esté integrado por Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes y también Klebsiella, pero estos tres son los más importantes. Los enterococos, entre los cuales sobresale el Streptococcus fecalis, que era el que leía nuestro compañero, y también Clostridium perfringens. Es decir, que las diferentes pruebas que se realizan para determinar la calidad higiénica o microbiológica del agua están dirigidas a la búsqueda de cualquiera de estos tres grupos que tenemos en la pantalla. El grupo coliforme, los enterococos y Clostridium perfringens. O sea que las pruebas están dirigidas a eso. Pero la mayoría de los laboratorios, como sucede con el nuestro, porque nosotros hacemos análisis cuando estamos trabajando, normalmente hacemos análisis para diferentes agriculturas, para industrias inclusive del hielo, de agua. Nosotros utilizamos el grupo coliforme, como lo hacen una gran mayoría de los laboratorios. ¿Y por qué razón preferimos al grupo coliforme? Por tres razones que están mencionadas ahí. Primero, en una muestra contaminada, el número de los coliformes es mayor que cualquier otra bacteria. Segundo, se sabe o se conoce bien el periodo de vida, el periodo de vida de la bacteria, y esto permite establecer contaminaciones recientes. Y tercero, su cultivo y aislamiento de los coliformes es bastante fácil. O sea, se puede utilizar cualquiera, o el grupo coliforme, o los enterococos, o Clostridium perfringens, cualquiera de ellos puede servir. Pero es más fácil cuando se trabaja con el grupo coliforme por esas tres razones que mencionamos en la parte de abajo. ¿Se me está escuchando bien? Estoy medio en el aire. Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, bueno. Y se me entiende bien, es lo importante más que me escuche. Igual sí, se le entiende. Ya, bueno, y ahí, esto quiero que memoricen. Esto que está en la pantalla, por eso está con negrilla todo. Condiciones que debe reunir un agua potable según la Organización Mundial de la Salud, o sea, y su oficina regional, que es la Organización Panamericana de la Salud. Dice, estas tres reglas que son generales, o sea, como es la base para que cada país adecue en su reglamentación estas tres reglas que son importantes en la determinación de la calidad microbiológica del agua. Dice, en el análisis cualitativo no debe presentar más de 20 coliformes por litro de agua. Al respecto, después les voy a hacer una anécdota importante. Reitero, en el análisis cualitativo, la muestra de agua que nos envían no debe presentar más de 20 coliformes por litro de agua. En el análisis cuantitativo no debe presentar más de 200 colonias bacterianas por mililitro de agua. Arriba es por litro y aquí por la milésima parte del litro, ¿verdad? Por mililitro de agua. Y tercero, no debe contener bacterias que presenten o despidan pigmentos, que se les llama cromógenas, tampoco bacterias que despidan mal olor, como tampoco bacterias que destruyan las proteínas proteolíticas. Esas son las bases principales sobre las cuales se asienta el análisis microbiológico del agua que aplican, según su reglamentación, los países de América, en este caso, a través de la Organización Panamericana de la Salud, dependiente obviamente de la Organización Mundial de la Salud. Y la anécdota es la siguiente. Dice en el primer caso, en el análisis cualitativo no debe presentar más de 20 coliformes por litro de agua. Y eso lo hicieron tomando en cuenta que en Latinoamérica, en todo lo que viene desde México hasta la Patagonia, somos poco higiénicos. Y dijeron que los sudamericanos en particular coman un poco de caca, está bien, pero no les va a causar daño porque son Superman todos los sudamericanos. Ellos resisten las enfermedades. Y, o sea, ¿por qué? Porque la presencia de esos coliformes nos está indicando que hay contaminación fecal, pero en mínima cantidad. Y para ellos, empezando con los estadounidenses,
Para ellos eso no está permitido, es cero coliformes como debiera ser. Por eso es que lo que decía del turismo, bueno, cuando los gringos llegan aquí, ni aún sabiendo que el agua en Santa Cruz es de buena calidad, consumen agua así tan fácilmente, porque saben que puede contener en mínima cantidad coliformes y eso le significa una enfermedad segura, una enfermedad diarreica que lo va a tener en lugar de estar en el baño del hotel permanentemente. Entonces, esa ley está más ajustada para Sudamérica y que permiten cuando más 20 coliformes por lo ideal sería, y lo que se pretende es que sean 0 coliformes por litro de agua. Si hubiera alguna pregunta, no teman en interrumpirme porque no se queden con la pregunta en la boca, por favor, ¿ya? Bueno, en materiales y medios y equipos utilizados en la prueba se mencionan como siempre los más elementales, aunque son muchos más. Tubos de ensayo con tapa de rosca de 25 ml, gradillas, pipetas de vidrio de diferente capacidad, tubitos de Durham, en algunos países le llaman campana de Durham, campanilla de Durham, tubitos de Durham estériles, cajas de Petri estériles. Aquí se utilizan varios medios de cultivo, pero uno de los más importantes es el caldo lactosado de doble concentración, o sea, un medio líquido que se prepara a base de lactosa. ¿Por qué? Porque la lactosa utilizan mucho los coliformes, la acidifican y la fermentan, por eso se utiliza caldo lactosado de doble concentración. Agar nutritivo y gelatina nutritiva, pero además agar macón, que endoagar o agar verde brillante en cajas de Petri, mecheros, baño María, asas, estufas, refrigeradores, todos esos elementos importantes. ¿Y cómo se toma la muestra? Creo que en el video vamos a mostrar bien. Tenemos el video que seguramente lo tiene ya a mano Nicole. Pero la toma de muestra es muy diferente de lo que es de un río, de una fuente de agua corriente. En el río, en cualquiera de las zonas, lo que se hace es sumergir el envase en el cual se va a tomar la muestra. En todo caso, la muestra no debe ser inferior a 1 litro. Se debe tomar por lo menos 1 litro de la muestra de agua. Y en el caso de los grifos, como muestra la fotografía de abajo, en la fotografía de izquierda abajo, si es de un grifo hay que hacer todo un proceso de desinfección del grifo, haciendo inclusive un hisopo con alcohol para quemar adentro de la boca del grifo y por fuera, porque ahí se pueden aglomerar bacterias que pueden que hagan un análisis falso en cuanto a la calidad. Y en la fotografía grande muestra los cuidados que se deben realizar en la toma de muestra, o sea, en el manejo ya del procesamiento de la muestra, me refiero. Es importante, por ejemplo, si me dice alguien, ¿de dónde debo tomar en una granja avícola? ¿De dónde debo tomar la muestra de agua? Generalmente las granjas ahora ya están bien desarrolladas y se preocupan de tener agua de buena calidad. Hacen su perforación, inclusive por cuestión económica, de su propio pozo, y cuando ya hacen la perforación hacen un tanque elevado. ¿Para qué? Para de allá distribuir el agua por gravedad, facilitando su distribución de este nutriente. Y casi siempre bajo el tanque elevado está el primer grifo. De allí hay que tomar la muestra. Y para eso hay que hacer diferentes procesos que lo verán en el video, de higiene para obtener una muestra de buena calidad. Pero, ¿qué hacemos en el laboratorio una vez hemos recibido el litro de agua para el análisis microbiológico del agua? Como han visto en las reglas que dice la OMS, dice que hay un análisis cualitativo de calidad y un análisis cuantitativo de cantidad. En el análisis cualitativo, que es el que vamos a ver primero, para hacer este análisis debemos realizar 3 pruebas. Ahí están mencionadas. Una prueba presuntiva, una confirmativa y una complementaria. O sea, en el análisis cualitativo hay 3 pruebas. Una presuntiva, o sea, presumimos que el agua viene de buena calidad, no contiene coliforme, pero eso lo debemos demostrar, por eso una presunción nada más esta prueba. Una confirmativa, cuando la presuntiva ha salido positiva,
debemos realizar una confirmar que evidentemente lo que hemos encontrado son coliformes. Y no contentos con eso, dado que tenemos la importancia del consumo de agua, hacemos una complementaria, que es una contraprueba, una contraconfirmación, diríamos yo, una reconfirmación más que todo, que es a través de la prueba complementaria. Entonces, en este análisis cualitativo de la calidad del agua hay las tres pruebas: presuntiva, confirmativa y complementaria. La prueba presuntiva, ¿cómo se hace? En la fotografía pueden ver que hay 5 tubos de ensayo, como ya dijimos que tienen capacidad de 25 ml. Y en la parte de abajo se puede ver un medio de cultivo ligeramente color ámbar, ¿verdad? Que tiene cada tubo 10 ml de caldo lactosado de doble concentración. Y desafortunadamente, a ver si aumento de tamaño y podemos... En el fondo, apenas perceptible, hay un tubito con la boca hacia abajo que es el tubo de Durhan. La finalidad de este tubo es detener la fermentación que realizan estas bacterias, como una campana. Entonces, cada tubito, aparte de tener 10 ml del caldo lactosado de doble concentración, tiene un tubo con la boca hacia abajo, que es un tubo de Durhan, un tubo pequeñito, que es elemental para realizar estas pruebas. Entonces, 5 tubos. Y como dice en la parte literal, en la parte de arriba dice, a ver, retiraré un poquito porque me interfiere esto. Hasta ahí por lo menos. Ya. Dice, cerca del mechero, o sea, ¿cómo se hace la prueba presuntiva? Trabajando siempre en una mesa limpia, un mesón como vemos en el laboratorio de la facultad, cerca del mechero, o sea, la llama del mechero nos referimos, y con los cuidados necesarios, inocular estos 5 tubos, que contienen cada uno caldo lactosado de doble concentración y tubo de Durhan invertido, inocular cada tubo con 10 ml de la muestra de agua en cada uno de ellos, o sea, con el cuidado necesario, ya dado que todo está estéril, entonces con una pipeta estéril y con cuidado necesario, depositar 10 ml del agua, problema, en cada uno de los tubos. Cuando se ha concluido de inocular los 5 tubos, estos tubos, sin cerrar herméticamente la tapa, es decir, que se debe dejar un poco suelta, no tan suelta, también poco suelta la tapa, para permitir el ingreso de oxígeno. Entonces, identificando la muestra, se identifica en la gradilla, los 5 tubos se identifican y se los lleva a la estufa bacteriológica a 37 grados por 24 horas. Por 24 horas. Se observa, aquí tenemos los tubos antes de inocular y aquí observamos ya los tubos inoculados con agua. Como ven, es el doble de cantidad de líquido que tienen, porque claro, sobre los 10 ml que tenían de caldo lactosado, hemos adicionado 10 ml del agua y después de identificarlo, los vamos a llevar a la estufa bacteriológica por 24 horas. Esa es la realización de la prueba presuntiva. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es el que vemos en la pantalla. O sea, después de las 24 horas, la presencia de gas atrapado en los tubos de Durhan es indicador de una prueba presuntiva positiva. O sea que si no hubiera coliformes, no vamos a observar, yo creo que, a ver, agrandaré un poquito también. Pueden observar en los tubos una ampolla dentro del tubo de Durhan, aquí las más grandes, aquí más pequeñas. En los 5 tubos hay una burbuja y eso es el gas atrapado en el tubo de Durhan. O sea, si el agua no contuviese
coliformes, no habría la presencia de este gas. ¿Por qué razón? Por lo que hemos dicho hace rato, que los coliformes utilizan el caldo lactosado como fuente energética para reproducirse y multiplicarse, y fruto de esa acción acidifican y fermentan el caldo lactosado. La fermentación provoca la eliminación de gas, una fermentación tormentosa, y esto hace por eso es que el tubo de Durham está con su boca hacia abajo, para atrapar este gas. Entonces, si el agua no contuviese coliformes, ninguno de los tubos de Durham presentarían estas pequeñas ampollas, estas burbujas, eso es lo correcto, burbujas en el tubo de Durham. No interesa que la turbidez del medio es decir, que el medio líquido esté turbio, eso no indica nada. Lo importante es la presencia de gas. Entonces, si un agua en la prueba presuntiva es negativa, o a la prueba presuntiva, no presentará, o en su caso, un solo tubo presentará gas y el resto ninguno. Pero eso lo vamos a ir explicando más detalladamente. En este caso, los 5 tubos presentan gas. Esto nos está mostrando que es una agua demasiado contaminada con coliformes, como vamos a seguir explicando a continuación. Y aquí vemos todavía otra muestra de agua mucho más contaminada, con presencia de gas inclusive en la superficie del caldo de cultivo, en la mezcla con el agua, ¿verdad? Y ni qué se diga en los tubos de Durham, la presencia de gas atrapado. Y aquí le mostramos una pequeña tabla. Dice, se hace un cálculo estadístico del número probable de coliformes por litro de agua presente en la muestra. Si un solo tubo presenta gas, se establece que hay 20 coliformes por litro. Si son 2 tubos, 50. Si son 3 tubos, 90. 4, 160. Y si son los 5, como mirábamos hace rato en el ejemplo, más de 160 coliformes por litro. Hay que recordarnos lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En una prueba cualitativa, el número de coliformes que se aceptan una muestra no debe contener más de 20 coliformes por litro de agua. En otras palabras, se aceptará como máximo que uno solo de los tubos reaccione. Si reaccionan 2, 3, 4 o 5, ya el agua no es potable desde el punto de vista de la prueba presuntiva. O sea, ya hay problemas. Quiere decir que hay una cantidad exagerada de coliformes en el agua, lo cual no está permitido. Entonces, como en el ejemplo que estamos utilizando, los 5 tubos, en este caso que mostraba, los 5 tubos presentan gas atrapado en el tubo de Durham. Aquí quiere decir que hay más de 160 coliformes por litro de agua. Y dice la norma, no más de 20 coliformes por litro de agua, que ya dicho sea de paso, como explicaba en la anécdota, nos dicen, van a comer ustedes los sudamericanos un poco de caca porque no les hace mucho daño, pero le aceptamos hasta 20. Pero más de 20 no, porque si hay 2 tubos de los 5 que reaccionan, hay 50. Si solo son 3 tubos, hay 90. Si son 4 tubos, 160. Y si son los 5 tubos, más de 160 coliformes por agua. Entonces, para determinar la positividad de la prueba presuntiva, depende la reacción en cada tubo de los 5 inoculados en la prueba inicial. Bien. Pero hemos dicho que hay 3 pruebas, ¿verdad?, para realizar. Y la segunda prueba se llama la confirmativa. ¿Cuándo se realiza la confirmativa? Cuando, aunque sea un solo tubo, reacciona con gas atrapado en el tubo de Durham. O sea, si no hubiera ningún tubo que reaccione, la prueba se detiene ahí, el análisis cualitativo se pone 0 coliformes y no continúa.
Pero si sea un solo tubo reaccione con gas atrapado, se hace la prueba confirmativa. Y con mayor razón si son 5 tubos, como vimos en el ejemplo que estamos utilizando. ¿Y qué se hace para la prueba confirmativa? Es a partir del tubo, a partir de estos 5 tubos, del tubo que tenga mayor cantidad de tamaño la burbuja o gas atrapado, a partir de ese tubo, con un asa estéril, se toma una cantidad del caldo con el asa y se inocula un agar McConkey. Puede ser también un endoagar, un verde brillante, pero en este caso un agar McConkey. Se identifica la caja Petri y se la lleva a la estufa por otras 24 horas a 37 grados. O sea, de estos tubos que reaccionaron, así sea uno solo que haya reaccionado de ese tubo, pero en el caso que reaccionen más, del que tenga mayor cantidad de gas, se toma la muestra con el asa y se siembra sobre un agar McConkey, como vemos aquí, se siembra por agotamiento, y se lo lleva a la estufa bacteriológica por 24 horas. Transcurrido el tiempo de 24 horas, se procede a hacer la lectura para la prueba confirmativa. Y si hay colonias típicas de coliformes, se dice que la prueba confirmativa es positiva. ¿Cómo se sabe eso? Son bacterias que fermentan la lactosa y el McConkey tiene lactosa. Entonces, si se observan colonias de color rosado sobre el agar McConkey, se está diciendo que es una prueba confirmativa positiva. O sea, está confirmando que evidentemente el agua contiene coliformes, contiene Escherichia coli, Enterobacter aeruginosa, Enterobacter cloacae y hasta Klebsiella pneumoniae. Entonces, esta prueba confirmativa es fundamental. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo indica, nos va a confirmar la presencia de coliformes cuando observamos este tipo de crecimiento característico con colonias rosadas en el agar de McConkey. Si utilizamos el agar endo, igual colonias rosadas. Y si utilizamos el agar verde brillante, los que han explicado Escherichia coli indicarán que en el verde brillante se presentan colonias de color verde metálico, muy característico. Entonces, esto, como es un medio selectivo diferencial, nos permite identificar a las bacterias coliformes. No conforme, aquí por ejemplo está mirando nuestro colega, el doctor, que está observando en el cuentacolonias y observa claramente una prueba positiva, confirmativa en el agar McConkey, las colonias rosadas características. Ontiveros, el doctor, ya estaba olvidando, Jesús Ontiveros. Hasta los nombres también ya se me van. ¿No será Alzheimer, Laila? No, hasta a mi papá se le van los nombres igual y lo molesto con eso y se enoja a veces. Y ya he notado yo, porque antes al dedillo todos los nombres de mis alumnos, pero ahora ya medio dudo. Bueno, ya no daremos pie a ese tema. Pero no conforme con la prueba confirmativa, hay que hacer una prueba complementaria, hay que asegurarse en el laboratorio. Es por eso que les decía en el tomar el examen, no hay medias tintas. En el laboratorio tiene que decir sí o no, es o no es. No hay que medio es, que puede que no es, que como el medio vaso o el vaso entero, no hay nada que decir. La prueba, hay que hacer una prueba complementaria. ¿Y en qué consiste la prueba complementaria? En utilizar un solo tubo de caldo lactosado de concentración simple, un solo tubo que contenga 10 ml del caldo lactosado y con tubo de Durham, e inocular ese tubo con colonias de la prueba confirmativa positiva. O sea, con estas colonias que hemos observado aquí, con el cuidado necesario, con asa estéril, se toma una o dos colonias de estas y se la inocula en el tubo que tenemos aquí. Se inocula en el caldo lactosado de concentración simple y se lleva este tubo otra vez a incubar 24 horas para ver el resultado. Si es que es positivo, vamos a observar nuevamente la burbuja de gas en el tubito de Durham, pero no contentos con eso, a partir de este líquido hacer un frotis seco, colorearlo mediante la técnica de Gram y observar los clásicos bacilos
gran negativos que son las coliformes. O sea, con esto concluye la prueba, el análisis cualitativo del agua, que tiene la prueba primero presuntiva, con los 5 tubos de ensayo con caldo lactosado, luego la prueba confirmativa sobre el agar McConkey y la prueba complementaria en un solo tubo con caldo lactosado de concentración simple, y al cual se lo inocula con las colonias para ver luego la reacción en el tubo y, si queremos más todavía, la demostración fehaciente de las bacterias coliformes a través de una coloración de gramos. Pero hemos dicho que hay un análisis cuantitativo, o sea, el que hemos hecho es calidad, cualitativo, cuantitativo. Aquí se entiende de cantidad, de contar las colonias. Y para esto es un proceso paralelo que se hace el mismo día de que se inició la prueba presuntiva. En el mismo día, después de haber inoculado los 5 tubos y tenerlos listos para llevar a la estufa, el mismo momento se utilizan 2 cajas Petri estériles. 2 cajas Petri estériles, y con ayuda de una pipeta estéril de 1 ml se inocula cada caja Petri con 1 ml del agua. ¿Por qué 2 cajas Petri? Porque utilizaremos 2 nuevos medios de cultivo, uno que se llama agar nutritivo y el otro gelatina nutritiva. O sea, primero en la caja Petri, que está sin medio de cultivo, está vacía, pero está estéril, con ayuda de la pipeta vamos a tomar de la muestra de agua original, del litro de agua, 1 ml, y lo vamos a depositar 1 ml en cada una de las cajas Petri. Cuando ya hemos realizado esto, y obviamente previamente habíamos preparado los medios de cultivo, lo tenemos todavía en forma líquida porque están calientes, están más o menos a 50 grados, echamos 20 ml de agar nutritivo en la placa que está identificada con la AN, agar nutritivo significa 20 ml, entre 18 y 20 ml en realidad es, 20 ml del agar nutritivo, y en la otra caja echamos el otro medio de cultivo que se llama gelatina nutritiva, también otros 20 ml. Ambas cajas movemos con movimientos suaves de rotación para buscar que el agua, el ml que hemos puesto, se mezcle con el medio de cultivo adecuadamente. Luego de homogenizar, dejamos la caja Petri en reposo sobre el mesón hasta que el medio de cultivo se solidifique, es más o menos 30 a 40 minutos. Obviamente las cajas Petri tapadas, ¿no?, para evitar la contaminación del medio ambiente. Tapadas ya, se las dejan que solidifique, y cuando han solidificado el agar nutritivo, el que contiene agar nutritivo, la caja que contiene agar nutritivo, se lleva a la estufa a 37 grados conjuntamente con los 5 tubos de la prueba presuntiva, y la gelatina nutritiva se la deja a medio ambiente, sobre todo en Santa Cruz, que vivimos a 30 grados permanentemente, es más que suficiente ese medio ambiente. En días fríos como estos podemos poner en la estufa, pero cuando está muy frío, ¿verdad? Pero de manera general dejamos al medio ambiente la gelatina nutritiva. ¿Se entendió? Entonces, el agar nutritivo, una vez sólido, lo llevamos a la estufa. En cambio, la gelatina nutritiva la dejamos a medio ambiente. ¿Y qué hacemos después de las 24 horas? Escuchen bien. En el agar nutritivo, en el que estuvo en la estufa bacteriológica, debemos ver si hay colonias bacterianas. Si se formaron colonias bacterianas, no importa de qué características, si hay colonias, y proceder a contar esas colonias bacterianas. O sea, utilizando el cuentacolonia, o a veces la vista de ustedes, que es tan eficiente, es más que suficiente, se cuentan las colonias bacterianas presentes. Y ahí recuerden la segunda norma: en el análisis cuantitativo no debe haber más de 200 colonias por ml de la muestra. O sea que si hay más de 200 colonias, ya ahí hay que poner 300, digamos, 300 colonias bacterianas por ml.
o hay casos en los que el conteo es imposible, porque hay tal aglomeración de colonias que es imposible poderlas contar. Y ahí se pone ya colonias incontables. O sea, que obviamente significa que mucho más que 200 colonias, que es lo permitido. Pero además, en el propio agar nutritivo, se observa que si las colonias presentan pigmento, si alguna de ellas presentan pigmento, es decir, si tienen un color diferente a las que normalmente están presentes ahí en las colonias que están presentes, si hay pigmento, y también se destapa un poquito la tapa de la caja Petri y si hay mal olor. Cada cultivo tiene un olor característico, pero cuando hay mal olor es un olor nauseabundo que no se aguanta. Entonces, en el agar nutritivo son 3 cosas a observar. Conteo de colonias, que no deben sobrepasar las 200, presencia de colonias pigmentadas y que el cultivo despida mal olor o un olor nauseabundo. Entonces, de esto también dependerá la clasificación de agua en potable o no potable. Y finalmente, en la gelatina nutritiva, ¿qué observamos? Observamos la presencia de bacterias proteolíticas, de bacterias que destruyan la proteína. ¿Y cómo se manifiesta esto? A las 24 horas, si la gelatina está líquida, no ha cuajado, como diríamos normalmente, la gelatina está líquida, se establece que esa gelatina contiene bacterias proteolíticas. Pero si la gelatina está endurecida, como normalmente sucede, se establece que no hay bacterias proteolíticas. Entonces, en la prueba cuantitativa hay que contar las colonias para establecer el segundo punto. No más de 100 colonias bacterianas por ml. Y para el tercer punto, en el agar nutritivo hay que ver si hay, porque dice ahí, no bacterias pigmentadas, no bacterias que despidan mal olor, ni bacterias proteolíticas. En el agar nutritivo vemos las 3 condiciones: el número de colonias, la presencia de bacterias pigmentadas y el mal olor. Y en la gelatina nutritiva exclusivamente la proteólisis de la gelatina, o sea, la presencia de bacterias proteolíticas. Con esto, ahí podemos observar. En el agar nutritivo, ¿qué observamos? En la pantalla, en la mano izquierda, la fotografía muestra incontable cantidad. Aquí ni Superman para poder contar las colonias. Entonces aquí se pone incontables, quiere decir que muchísimas, más que 200. Aquí ya podemos contar. Aquí podemos contar. Inclusive se puede hacer un rayado en 4 cuadrantes, como sucede para el recuento de glóbulos rojos, en 4 cuadrantes, y contar un cuadrante y multiplicar por 4, para facilitarnos. Aquí ponemos esta otra que se puede contar, pero aquí notamos unas colonias de color amarillento, son pigmentadas. Entonces aquí en el agar nutritivo, conteo de colonias pigmentadas y sentir el mal olor del cultivo. A veces no hay necesidad de destapar el medio de cultivo para sentir el olor. Ya se siente un olor nauseabundo, no característico de un cultivo bacteriano, que eso nos indica contrario. Y en la gelatina nutritiva, negativo, porque el medio está bien sólido, no se mueve. En cambio aquí el medio de cultivo se ha vaciado hacia la zona de abajo, un poquito se mueve la placa y se nota que está líquido. Aquí hay bacterias proteolíticas que destruyen la proteína. Sufro al explicar esta práctica porque es una de las que más quiero realizar, dado que ahí los estudiantes comienzan a ejercer la profesión al determinar la calidad del agua. Y cuando hablamos de agua, hablamos de los refrescos también, de Coca-Cola, de los refrescos típicos como la chicha, el mocochinchi, y tantos refrescos que venden en la calle que son tremendamente contaminados con materia fecal. A ver, vamos a dejar de compartir. Preguntas. Y después, doctor, después de esos análisis se los manda, se les tiene que mostrar de dónde sacaron las muestras de agua. Después de esos análisis, qué buena pregunta, Laila. Después de esos análisis, el grupo, o sea, imaginemos que su grupo está constituido por los que van a exponer, los 3 y 2 más
dos otros compañeros, ese es el grupo el grupo 5, número 5, han ido y han tomado la muestra de la granja avícola de la señora Laila Peñaranda. Entonces, han ido con sus termos con hielo, con su envase de litro estéril, con su hisopo para fabricar. El hisopo se fabrica con un pedazo de alambre, un poco de algodón y alcohol para quemar el del grifo. Todos han traído la muestra y la han procesado en el laboratorio. Al final, en la computadora ya tenemos un diagrama especial para dar la respuesta y ahí va a poner el agua, se pone en primer lugar la identificación de la granja, el nombre del dueño de la granja, todas las características necesarias. Y al final se dice resultado del análisis. Si el agua no presentó problemas, agua potable desde el punto de vista microbiológico. Pero si ha presentado por agua no potable, se encontraron en el análisis presuntivo tantos coliformes, en el confirmativo positivo y en el complementario positivo. Se encontraron más de 300 colonias bacterianas por ml de agua. No existían pigmentadas ni mal olor y habían bacterias proteolíticas. O sea, se da un detalle del análisis y al final se dice agua potable o no potable. ¿Por qué? Aquí hago una comparación burda, perdóneme. No existe la prepreñada, ¿verdad? O está preñada la perrita o no está preñada. No existe la prepreñada. En el agua tampoco existe el que sí, que no. O es potable o no es potable. Para eso tiene que cumplir las 3 reglas que hemos mencionado. No más de 20 coliformes por litro, no más de 200 calorías, no pigmentada, no mal olor, no proteolítica. Y ahí se da el resultado y se lleva y se entrega. Los alumnos están encargados de devolver el resultado a la persona, al dueño, a la granja donde han tomado la muestra. Ya eso forma parte inclusive de un programa que tengo yo en extensión universitaria de realizar trabajos para la comunidad. Eso era lo que me preguntaba Laila. Sí, doctor. Ay, no, si ya quedé traumada con parásito, con esto peor todavía. No, hay que reponerse, o sea, ya le he dicho desde el principio, nosotros la pintamos fea la cosa y quizás sea malo desde el punto de vista del conocimiento, pero es para que entiendan la importancia de la profesión y hasta que en el tema de refrescos lo hago hacer inclusive en esta prueba que algunos de los grupos, porque generalmente tengo 2 grupos por mes, son 10 grupos en cada grupo grande, ¿verdad? Por lo menos 10 grupos. Entonces, cada grupo trae una muestra diferente. Y a veces, entre medio, digo, bueno, ustedes de tal zona traigan mocochinchi, 1 litro, o de tal zona chicha cruceña. Y entonces, ahí ven el resultado y dicen, nunca, al menos del puestito de venta de alimentos ahí saliendo a la facultad, tanto sus asaditos, sus refrescos son de la peor calidad higiénica y yo le he dicho al decano que no debe permitir la presencia de ese puesto porque es un antro de perdición. Un antro antihigiénico que tenemos a la entrada de la facultad. Preguntas antes que Nicole está lista con su video, ¿no? Sí, doctor, solo que también tengo una duda. Cuando se han hecho las pruebas en refrescos, la cantidad varía, ¿cierto? O sea, no puede salir las mismas condiciones que el agua. Claro. Pero sería dependiendo el tipo de jugo que es. Claro que sí. O sea, no es por... usted dirá, por ejemplo, la limonada por la acidez de leche, pero hay que considerar que a la limonada le adicionan una notable cantidad de azúcar y eso que anula la acidez y favorece notablemente el crecimiento del coliforme. El azúcar, por eso es que mencionábamos, creo que al principio, el consumo de azúcar, una de las compañeras que decía no es bueno el jugo. ¿Por qué? Porque el consumo de azúcar favorece el desarrollo de los microorganismos. Entonces, claro, hay refrescos tremendamente ácidos que se sospecha que... Pero aún en eso se encuentran cantidades de coliformes
y dése cuenta que en esas condiciones todavía hay multiplicación. Entonces sí que puede variar, puede ser 20, 50, menos que en otros, que en el mocochinchi, por ejemplo, es un caldo de cultivo ideal, así como la leche. El mocochinchi es ideal para la multiplicación de las enterobacterias. No sé si eso quería preguntar, Nicole. Sí, doctor, gracias. Estos parámetros para diferentes alimentos son los que podemos encontrar en INORCA, ¿verdad? En INORCA hay varios análisis. En INORCA hacen el número probable, más probable de coliformes, que utilizando otro medio de cultivo más específico, es decir, es hilando más delgadito ya para no dejar pasar nada, ¿verdad? Pero tienen relación con lo nuestro. Por ejemplo, en la prueba que hago yo fui doctor de Cruz, le hice tesis. Él hace la prueba haciendo dilución con el caldo lactosado. No es correcto, porque no va ahí la prueba estadística. Por eso, si fuera con diluciones, debía ser, si hay 20, en el próximo tendría que ser 40, en el próximo tendría que ser 80, ¿verdad? Pero en este caso es 20, 50, 90, 160 más. Es una prueba probabilística diferente. Por eso es que yo hago la inoculación con 10 ml en cada tubo. Pero ya en otro momento hablaremos, cuando estemos en clases presenciales, haremos las pruebas, las dos pruebas y veremos cuál es el resultado. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta. Sí. Digamos que en las comunidades siempre hacen excavaciones para el agua, ¿no? O sea, donde falta. Sí. Y esa agua se puede tomar, o sea, no existe coliforme, no sé. A ver, ¿O alguna vez hicieron pruebas? buena pregunta, porque seguro que usted visita alguna comunidad. Pero buena pregunta, porque yo le decía, yo soy de la generación que tomaba cafecito en la ribera del río Piraí. O sea, las cabañitas eran míseras, unas cabañitas, una que otra cabañita, y ahí preparaban como siempre cafecito y con empanaditas. Y el agua era de chitos que hacían en la arena a 1 metro, y de ahí tomaban el agua y la hervían y nos hacían el café. Lo sentíamos. Hoy día, bueno, con esto que quiero significar, que hace unos 20, 30 años atrás, o más quizás, usted encontraba en el área urbana o periurbana de Santa Cruz, encontraba agua de buena calidad a los 30, a los 25, 30 metros. Hoy tiene por lo menos que cavar 120 metros para encontrar agua de buena calidad. Toda la que sea menor a esa profundidad está contaminada con materia fecal, para hacerla más fácil. Lo que nos favorece un tanto es el que consumen agua hervida, pero aún en la agua hervida, si hay una mayor cantidad de coliformes, está consumiendo endotoxinas, que en todo caso van a provocar diarreas en las personas que consumen ese tipo de agua. O sea, para hacer un café hay que hervir el agua. Es una gran medida porque elimina una enorme cantidad de los microorganismos, o casi todos, pero deja las endotoxinas, que como sabemos son toxinas que se liberan cuando la bacteria entra en lisis o destrucción. Buena pregunta, Espinosa. ¿Alguien más? Ay, el tiempo todavía tengo, ¿no? 40 minutos. ¿Están cansados o vemos el video? Nadie habló. El video, doctor. El video, doctor. Que además está desesperada porque Nicole y Lucía han preparado. Vamos, Nicole, adelante con el video más que lo vi el día, porque ya hice esta práctica la expliqué esta práctica el día miércoles en el grupo D. Ahora, dele.
No hay voz. Estériles de 1 y 10 ml. Análisis microbiológico del agua. Para esta práctica necesitamos los siguientes materiales: tubos de ensayo con tapa rosca, gradillas, pipetas de vidrio estériles de 1 y 10 ml, tubos de Durham estériles, cajas de Petri estériles, caldo lactosado de doble concentración, agar nutritivo y gelatina nutritiva, agar McConkey, endoagar o agar verde brillante en cajas Petri, mechero de Bunsen, baño María, asa bacteriológica, estufa bacteriológica y un refrigerador. Para la toma de muestra necesitamos un frasco estéril. Primero, con un algodón empapado en alcohol, limpiaremos la boquilla del grifo. Luego flameamos la misma boquilla y abrimos la llave. Esperamos a que salga por un momento el agua y recién con nuestro frasco estéril tomamos la muestra de agua de por lo menos medio litro. Cerramos el frasco completamente y es apto para realizar la prueba microbiológica. Desarrollo de la práctica. Para esta práctica se realiza primero el análisis cualitativo, donde vemos la calidad del agua, donde se realizan 3 pruebas que son la presuntiva, la confirmativa y la complementaria. Prueba presuntiva. Trabajando siempre cerca del mechero y con los cuidados necesarios, en 5 tubos que contienen 10 ml de caldo lactosado de doble concentración y cada uno un tubo Durham invertido, agregamos en cada tubo 10 ml de muestra de agua. Luego tapamos con la tapa rosca sin llegar al tope y llevamos a incubación a 37 grados centígrados por 24 horas. Sí. Luego de las 24 horas realizamos la interpretación. La presencia de gas atrapado en los tubos de Durham nos indica que la prueba es positiva. Dependiendo del número de tubos que presenten gas dentro del tubo Durham, se hace un cálculo estadístico del número probable de bacterias coliformes por litro que contiene el agua presente en la muestra. La puede parar ahí un ratito. Y de los 5 tubos, uno. Un ratito, vuélvala ahí ya. Si se fijan en la pantalla que está tan ampliada, tan bonita, no interesa la turbidez, es decir, algunas aguas que están para la prueba presuntiva bien, pueden mostrar esa turbidez porque cualquier agua, aún la más potable, contiene una microbiota normal. Pero aquí lo que estamos buscando son bacterias entéricas, ¿verdad? Los indicadores de contaminación. Y entonces, ¿qué es lo que nos facilita lo que está marcando ahorita con el cursor? La presencia de gas atrapado en el tubo de Durham. Inclusive ese tamaño de la ampollita debe ser no menor al tamaño que estamos observando. Es decir, que hay a veces que hay una pequeña cantidad en eso no se considera. Entonces, este o mayor tamaño de la ampollita facilita el conteo. Y yo puedo ver que los 5 tubos contienen gas en el tubo de Durham. Entonces, aquí hay más de 160 coliformes por litro de agua. No interesa, inclusive en la parte de arriba del líquido hay unas pequeñas burbujas que demuestran también la presencia de gas, pero es precisamente la función de ese tubo de Durham con la boca hacia abajo es retener el gas que produce la fermentación de la bacteria con el medio de cultivo. Siga, por favor, Nicole. Si de los 5 tubos uno contiene gas, quiere decir que el agua es potable.
ya que solo contiene 20 coliformes por litro de agua. Si hay 2 tubos de los 5 que tengan gas, quiere decir que tienen 50 coliformes por litro de agua. Si 3 tubos contienen gas, quiere decir que el agua contiene 90 coliformes por litro de agua. 4 tubos con gas indican 160 coliformes por litro de agua. Y 5 tubos con gas indican más de 160 coliformes por litro de agua. Y el agua solo se considera potable si solo el primer tubo contiene gas o ninguno. Prueba confirmativa. Del tubo que en la anterior prueba haya contenido más gas, con un asa estéril tomamos una muestra e inoculamos en una caja Petri con agar McConkey. Luego identificamos la caja y llevamos a incubar a la estufa bacteriológica a 37 grados centígrados por 24 horas. Terminadas las 24 horas, observamos el desarrollo de las colonias típicas de coliformes caracterizadas por ser de color rosado. Esto nos indica que la prueba confirmativa es positiva. Prueba complementaria. Para esta prueba tomamos una muestra de las colonias rosadas típicas de coliformes desarrolladas en la prueba confirmativa e inoculamos en un solo tubo de caldo lactosado de concentración simple, que también contiene un tubo de Durham invertido. Cerramos el tubo de ensayo y llevamos a incubación por 24 horas a 37 grados centígrados. Si aparece gas en el tubo Durham invertido, se realiza un frotis tomando una muestra de dicho tubo y realizamos una coloración de Gram, donde al observar bajo el microscopio aparecen bacilos Gram negativos, que significa que efectivamente el agua está contaminada con materia fecal. Análisis cuantitativo, para determinar la cantidad de bacterias que hay en el agua. En 2 cajas Petri agregamos 1 ml de muestra de la muestra original de agua. Sobre la primera caja Petri vaciamos 20 ml de agar nutritivo. Y en la otra caja Petri, donde contiene 1 ml de muestra, también agregamos 20 ml, pero de gelatina nutritiva. Ambas se homogenizan y se mezclan con movimientos rotatorios suaves, para que la muestra se distribuya uniformemente en todo el espesor del medio de cultivo. Identificamos cada una de las cajas Petri con las iniciales AN para el agar nutritivo y GN para la gelatina nutritiva. La dejamos solidificar sin moverlas. Seguidamente llevamos el medio que contiene agar nutritivo a la estufa bacteriológica a 37 grados centígrados por 24 horas y dejamos a temperatura ambiente el medio que contiene gelatina nutritiva. Y después de 24 horas realizamos la lectura u observaciones correspondientes. Después de las 24 horas, en el agar nutritivo, contamos el número de colonias bacterianas, que representará el número de bacterias por ml de muestra. Además, nos dará datos sobre la presencia de bacterias con pigmento, cromógenas y otras que despidan mal olor. El agua potable como máximo tendrá 200 bacterias por ml. En caso de que fueran más, se denomina como incontable. Pasadas las 24 horas, en la gelatina nutritiva se observa la presencia de bacterias que destruyen la proteína, es decir, bacterias proteolíticas, que cuando están presentes hacen que la gelatina quede líquida. Y cuando están ausentes, la gelatina puede solidificarse. Perfecto. Hasta ahí es el video, doctor. Ya está bien, bienísimo, Nicole. Yo creo que volveremos a pantalla completa. Ya, gracias.
De todas maneras, algunas preguntas, estuve viendo el bombardeo de información que dan en la facultad y todos estamos con la esperanza de hacer algunas pruebas todavía en este semestre. Todo depende de cómo se comporte la pandemia. Y una de las pruebas ideales es hacer esto, análisis de agua. Una de las primeras sería observar bacterias vivas, para que vean la mayoría. Otra sería utilizar alguna coloración, y otra sería la prueba de análisis de agua y posiblemente la prueba de análisis de leche, para hacer en agua y alimentos, porque cuando se hace la prueba de leche, como la vamos a explicar el día lunes próximo, se aplica también para una serie de alimentos de consumo de la población. ¿Están todavía o ya se me han ido? Estamos, doctor. ¿Hay algunas preguntas? No, doctor, se entendió. Gracias, Juliana. Bueno, creo que hasta ahí hemos llegado. Tratamos siempre de hacer algo lo mejor posible, pero quedamos inconformes por no ser una práctica verdaderamente. Y el día de mañana, entonces, tal como les dije al principio, empezaremos a las 7:30 en punto para darles un tiempito más de estar calientitos en su cama y que no se resfríen. Hay que cuidar mucho la cuestión del resfrío porque es un paso a deteriorar la inmunidad de nosotros. Entonces, mañana 7:30 en punto sí empezamos. Y, a ver, reiterando, mañana los compañeros Mora, Baspiñero y Ruiz, Mycobacterium, y más luego Céspedes, Gutiérrez y Menacho Herba sobre bacilos. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, con el saludo de siempre y aprecio de siempre, que pasen un buen día. ¿Ya? Igualmente, doctor, gracias por la clase. Hola, doctor, gracias. Gracias a usted. Hasta luego, doctor. Gracias, Nicole. Saludos a todos. Gracias, No hay de qué, doctor. Cuídese y abríguese, doctor.